Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hermanos, acompáñenme a orar por este servicio que se va a iniciar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo te doy gracias en esta noche, bendito Padre, por esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta hora yo te pido que tú seas guiando mis labios, que tú seas guiándome, Señor, a tu palabra, para poder expresarla a tus hijos en esta noche, Padre. Yo te lo pido, Espíritu Santo, que tú seas en esta hora, porque tú eres nuestro Maestro y tú eres quien nos instruye y nos enseña. Gracias te doy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, hay tribulaciones en nuestra vida que nosotros no podemos evitar muchas veces, hermanos. Aunque nosotros no las provoquemos, pero vienen a afectarnos. Sin embargo, en las tribulaciones no todo es malo, hermanos, sino que hay beneficios que si nosotros estamos alertas puede ser de bendición para nosotros. Las tribulaciones nos ayudan a hacer un recuento en nuestras vidas y arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta, que eran puntos débiles a nosotros mismos. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, hermanos, Él pondrá el terreno firme para que no tropecemos. Pues bueno, hermanitos, vayamos a la palabra. Salmo 41. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es, hermano. Yo pasé por una tribulación donde había violencia intrafamiliar, porque había infidelidad, pero yo solo era una creyente más, pero no conocía a Dios, hermanos. Pasaron algunos años y el Señor escuchó mi clamor. Él escuchó mi clamor porque aún yo no conociendo la palabra de Dios, yo hablaba con el Señor en mi entendimiento, en lo que yo conocía. Aún no, pues realmente no lo conocía, y hasta que Él me trajo a este conocimiento, a esta palabra. Vamos al Salmo 2, de 42. Dice la palabra: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ciertamente, hermanos, el Señor me sacó de la fosa de la muerte. Él me sacó de ese lugar, de esa muerte espiritual, de esa muerte física, porque estaba en ese lodo donde venían pensamientos de desánimo, de depresión, de tristeza, de ansiedad. Pero el Señor me encontró y puso mis pies en la roca de Jesucristo. Y Él fue el que rescató mi vida del hoyo y me sacó de esa desesperación. ¿Sí? Y Él ha venido a traer esa bendición, Él ha venido a traer esa bendición a mi vida a través de este conocimiento. Dice en el Salmo 43, ahí mismo, dice la palabra: puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así es, mis hermanos, porque mi Padre, en medio del abandono, de la tristeza, por lo cual yo pasaba, Él ponía en mis labios alabanza y oración. Y porque en la iglesia tradicional donde yo estaba, pues ahí me enseñaron a rezar. Pero yo no tenía esa comunión con Dios en ese tiempo porque yo no le conocía.
Sin embargo, cuando yo le conocí, pude expresarle al Señor con todo mi corazón lo que yo sentía y pude sentir esa liberación y Él empezó a trabajar conmigo, hermanos. Así es. Y es por eso que yo les comparto esta parte de la Escritura, porque vino a mi memoria otra vez cómo llegué al Señor. Y hoy le doy gracias a Dios porque el Señor me alcanzó, porque a través de haberle conocido pude encontrar esa esperanza de las que les vengo hablando. Yo pude encontrar la esperanza, pude encontrar esa fe firme y pude ver esa esperanza y vi que en Él había esperanza, ¿verdad? Vamos a Juan 9:1 al 3. Hermanos, dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí los apóstoles le preguntaban al Señor, ¿verdad? Que quién había pecado, si sus padres o él. ¿Por qué causa este hombre estaba ciego? Sin embargo, hermanos, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite la enfermedad o la discapacidad o la tribulación que venga a nuestras vidas. Simplemente Dios lo puso como un ejemplo a este varón para que Dios fuera glorificado. Porque Dios sanó en ese momento, Él sanó a ese ciego. Sin embargo, Dios pone muchos ejemplos en nuestra vida. Porque en aquel tiempo, para demostrar su poder, pero los discípulos estaban tratando de encontrar una razón a la desgracia que este hombre experimentaba. Sin embargo, Dios no sabía Dios sabía que era simplemente para que su nombre fuera glorificado. Muchos hemos experimentado enfermedad, escasez, problemas intrafamiliares, falta de trabajo, deudas, y hemos visto cómo Dios se manifiesta en medio de nuestra necesidad. Dice el Señor en su palabra: si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, sabemos que Él lo hará, porque lo hemos vivido cosas y hemos experimentado cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos. En Mateo, vamos a la escritura, a Mateo 8, 24 y 25. Dice el Señor: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ciertamente, estos apóstoles tuvieron miedo, el miedo natural del hombre aquí en la tierra, ¿no? Sintieron miedo porque se sintieron amenazados por una situación que no tenían control ellos. Jesús tomó un tiempo para descansar, pero ellos se afligieron, hermanos, pensando que morirían, ¿verdad? Yo me imagino esa barca en medio del mar, con las olas que querían tirar esa barca. El mar quería voltear esa barca, ¿verdad? Pero ellos sintieron miedo, tuvieron aflicción, ¿verdad? Tuvieron una crisis en ese momento de temor y de miedo. No hubo esa confianza para clamar a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, hermanos? Sentimos que nos estamos ahogando en ese barco y a lo mejor quizá pudiéramos pensar que no hay esperanza, pero esperanza sí la había, porque estaban junto a Él, como dice la Escritura. Estaban junto a Él y ellos
pudieron ver clamado al Señor para que esa barca o el mar se apacentara. Sin embargo, ellos estaban asustados, ¿verdad? Y pues ciertamente dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al día de hoy el Señor nos ha dado ese espíritu, ¿verdad? A todos los que hemos creído en Él, a todos los que le hemos buscado, a todos los que tenemos esa fe en Él. Él nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? ¿Para qué? Para enfrentar las circunstancias. Porque qué bueno es saber que cuando el Señor Jesús está con nosotros en el barco de nuestra vida, no hay tormenta, ¿verdad? Y si la hubiera, con Él, tomados de la mano, nosotros podemos salir adelante, ¿verdad? Y no caernos. Porque ciertamente, hermanos, ni un huracán que pueda naufragar, no habrá huracán que pueda naufragar en el mar. Por medio de la tribulación, las olas, las circunstancias, Dios nos da la sabiduría para salir de cualquier conflicto, ¿sí? Si vienen tormentas a nuestra vida, el Señor tiene la salida, pero tenemos que ir a Él. No tenemos a dónde correr, no tenemos a dónde ir más que al Señor, porque solamente en Él podemos encontrar palabras de vida eterna. Solamente en Él no naufragaremos en el mar, sino que estaremos firmes en el Señor. Así es, hermanos, dice que pues para salir de este problema, en esto nos hace descansar el Señor cuando vamos a su presencia, ¿verdad? En el Salmo 4:8, muy conocido por todos nosotros, dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solamente en ti, Señor, podemos encontrar esa confianza. Solamente en ti podemos dormir confiados de que tú tienes el control, ¿verdad? De cualquier situación que estemos viviendo en este tiempo. Y en ti podemos descansar y podemos confiar, ¿verdad? Porque tú eres pues esa cama en la que descansamos. Tú eres nuestra almohada en la que dormimos, en la que podemos reposar y podemos descansar, porque tú eres nuestro Dios. Vamos a Romanos 8:18. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, así es. Nos hemos sentido muchas veces afligidos y a veces hemos pensado que es el final del problema, el que sea, de nuestra vida. Pero las aflicciones con las que se pueda vivir no son para siempre. No son para siempre, hermanos, porque ni el dolor, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni las aflicciones, ni los problemas en el matrimonio, ni con los hijos, no son para siempre. Para siempre no es esto, hermanos. Pero nuestro Padre Celestial sí tiene conocimiento de todas nuestras aflicciones, porque Él nos está viendo todos los días, desde que nos levantamos hasta que dormimos. Dios sabe Dios sabe que estamos pasando por una dificultad. Él sabe que estás atravesando un problema, pero las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que Dios tiene preparado para sus hijos. Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos esa gloria venidera, la cual Él nos prometió y que es la que esperamos ver todos, hermanos. Vamos, hermanos, al Salmo 40:13. Dice la palabra de Dios:
¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. El Señor nos ha dado promesas en su palabra, hermanos. Las promesas que Él nos ha dado, en las que hemos creído. Y por esa razón de esas promesas, nosotros creemos en el Señor y creemos en sus proezas y sus milagros. Porque quizás muchos de nosotros lo hemos vivido y hemos tenido esas experiencias con el Señor y hemos visto sus milagros. Sin embargo, hermanos, detrás de cualquier tormenta que venga a nuestra vida, siempre atrás de esa tormenta va a haber un sol que va a brillar. Va a brillar esa luz, la luz de Jesucristo. Que al pasar esa tribulación o la aflicción viene una bendición, porque siempre va a haber bendición después de la aflicción. El Señor trae bendición a nuestra vida para seguirle dando honra y gloria a nuestro Dios, porque no se compara la aflicción con la bendición, hermanos, definitivamente, que se ha manifestado a nuestra vida, hermanos. Cuando yo estuve enferma, yo recuerdo que a lo mejor estaba en medio, hoy me recordaba una hermana que me visitó y me decía, yo te vi cuando estabas en las quimioterapias, te vi las uñas de color negro, te vi muy mal, pero yo te veía levantada, me decía. Pero en medio de esa aflicción que yo tenía y en medio de ese dolor, como les decía, todo esto no es para siempre. El Señor, en medio de ese problema de salud, el Señor se llevó todo dolor, se llevó toda enfermedad. Porque Él dice en su palabra que Él ya se llevó toda enfermedad y todo dolor, y que por sus llagas hemos sido sanados. Y yo le creía al Señor. El Señor hizo todo, y después de esa aflicción que yo tuve en ese tiempo, pues vino la bendición a mi vida, ¿verdad? Porque Él nuevamente me volvió a levantar y permitió que nuevamente yo pudiera convivir con mi familia, ¿verdad? Porque cuántas veces ahorita la gente tiene miedo por lo que está viviendo, por lo del coronavirus, tienen miedo a enfermarse la gente y a pasar por un problema de salud, a pasar por un problema de muerte. Sin embargo, hoy en la palabra nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor obra en nuestras vidas, cómo el Señor nos guarda de la peste destructora, cómo en el Señor hay esperanza, cómo en Él está todo, en Él está la vida, porque Él es la vida. Jesucristo es la vida, hermanos. Y hoy en esta noche, hermanos, aquellos que no le conocen y quieran invitar a Jesús a que vaya a esa barca, porque si Él está en tu barca, no se hundirá jamás. No se hundirá jamás, hermanos. Hoy Jesús les está invitando a que entren a su corazón, les está invitando a entrar Él a su corazón. Voy a hacer una oración de fe por aquellos que no le conocen y que quieran conocerle en esta noche. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias te doy, Padre, porque sabemos en el nombre de Jesús que en ti está esa esperanza y esta confianza. Amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a pasar a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las primicias, que es otra forma de adorar al Señor.
Agarra, no, no voy a tirar. Mis hermanitos, mis hermanitas, buenas noches. Es un placer estar de fiesta esta noche en su casa, llevando a cabo esta función, este ministerio que nuestro pastor, pues Dios ha puesto en su corazón para que de esta manera no se rompa la secuencia de esa comunión con el Señor. Y bueno, pues yo espero que cada uno de nosotros estemos dispuestos a compartir de esta manera para que no se pierda el propósito de lo que el día de hoy somos. Y me tocó compartir un poquito acerca de de las primicias, los diezmos y las ofrendas. Bien, mis hermanos, cada uno tiene un concepto personal y es respetado en cuanto a las primicias. Yo me baso en lo que es la palabra y cuando leí esto hace años, recordé a mis padres, a mis abuelos, desde que era un niño. Y escuchaba de ellos decir, vamos a llevar las primicias a la iglesia. Y esas primicias del campo que se recibían en aquel entonces, me acuerdo que compraban una canasta grande y en esa canasta grande llevaban las primeras calabazas, las flores de calabaza, los primeros ejotes, los primeros elotes y una canasta adornada muy bonita, y esta se la llevaban al sacerdote. Y cuando vengo al conocimiento de la palabra de Dios, me encuentro con lo mismo. Ahí compruebo cómo ellos, siendo unos hombres sin conocer de la palabra, ya vivían ese principio, aunque pues sin conocimiento de lo que es Dios. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 26, 12, 13 y 14. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que este sacrificio, porque no es sacrificio, más bien es un acto de generosidad hacia Dios por lo mucho que Él ha hecho por nosotros, que en verdad así le diéramos todo lo que tenemos, no vale, no es comparado con la vida eterna que Él nos ha dado. Debemos ser como hijos de Dios muy agradecidos con Él, porque Él nos lo ha dado todo. En realidad, lo que compartamos en este servicio, en ese ministerio, pues no es nada en comparación a lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que esas ofrendas, esos diezmos, no son para el Señor, porque Él no las necesita, porque de Él es todo el oro y la plata, pero las necesita el hombre, porque de esta manera podemos apoyar el ministerio de una iglesia. Nuestro pastor lo necesita, porque es un medio en el que le podamos apoyar para que Él continúe adelante con la obra del Señor. Yo les aseguro que no sale ni siquiera los gastos, pero bueno, algo tenemos que hacer. Entonces, esto no es lo primero que deberíamos hacer. Lo primero que el Señor quiere es que le demos nuestra vida. Ese es la mejor primicia. Ese es el mejor diezmo, la mejor ofrenda. Que le ofrendemos nuestra vida. Pero antes de eso, ¿cómo debemos ofrendar nuestra vida? Usando lo que dice su palabra. Dice que desde que nos convertimos, debemos trabajar mucho en lo que es la justicia de Dios. Dejar a un lado nuestra vieja justicia para hoy empezar a vivir la justicia de Dios. Porque podemos ser buenos diezmadores, buenos ofrendadores, pero si nuestra vida está inconclusa, si nuestra vida está incompleta delante de Dios, si seguimos defendiendo nuestra vieja manera de vivir para seguir viviendo a nuestra manera, mis hermanos, dudo mucho que esto sea grato y agradable a los ojos de Dios. Lo que Él quiere es la pureza de nuestro corazón, que le ofrendemos nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo la vamos a ofrendar? Renunciando a la idolatría,
al egoísmo, a la avaricia, siendo misericordiosos, usando la piedad y la misericordia para con los demás, para que esto pueda ser grato delante de los ojos de Dios. Entonces, como primer punto debe ser eso, antes de ser generosos. Mis hermanos, pues esto es lo que yo logro compartirles esta noche y les deseo lo mejor de este fin de semana y que cada uno en su corazón ponga ese deseo, esa voluntad por abrirle las puertas al Señor para que mi pastor pueda ir a sus casas y poder compartir de esta manera su palabra. Muchas gracias, buenas noches.